Hola a todos y a todas. Una semana más en esta sección cultural que, por cierto, en esta semana viene cargada de propuestas culturales para Castellón. Empezamos ya con una exposición muy especial. Nos hemos venido a la Universitat Jaume I de Castellón. Quizá este año les suene y la están escuchando con mucha frecuencia porque está de cumpleaños, está de aniversario, cumple 25 años en esta ciudad, formando a tantas y tantas promociones de estudiantes, dando una oportunidad para el futuro, en definitiva. Bueno, pues con motivo de este 25 aniversario, se ha producido una exposición muy especial en la Galería Octubre, que es el escenario donde nos encontramos, y es una exposición que además quiere celebrar una segunda efeméride, y es un convenio que se ha firmado hace muy poquito entre esta casa, la Universitat Jaume I, y el Museo de Arte Contemporáneo Vicente Aguilera Cerny de Vilafamés, un centro de arte contemporáneo que es una de las grandes referencias en esta provincia, y además fue un museo que se fundó en los años 70 y su modelo de gestión y su modelo museístico ha sido una de las vanguardias dentro del arte contemporáneo. Muy interesante su colección y muy interesante esta familia que se ha creado ahora y se ha gestado entre la UGI y el MACBAC. Esta fusión solo podía dar buenas noticias y es el caso de Entre la ciencia y la ficción. Estamos en una exposición que tiene mucho que celebrar el aniversario de la universidad, celebrar este convenio, pero en definitiva celebrar el conocimiento y el saber y la cultura, porque una universidad no es más que un transmisor del saber y del conocimiento. Con esa premisa, esta exposición ha tenido como leitmotiv buscar aquellos lenguajes plásticos que tienen mucho que ver con la ciencia, con las matemáticas, con el constructivismo, con aquello que tiene que ver en definitiva, con lo más científico. Por eso llegamos a la conclusión, Paloma Palau y en este caso una servidora, que somos las comisarias de esta exposición, de que la exposición tenía que tener como lenguaje primordial un arte abstracto, en el caso de la ciencia, y elegimos dentro de los lenguajes más abstractos el arte cinético. El arte cinético, que es quizá uno de los lenguajes más desconocidos, y ese fue precisamente uno de los motivos por los que escogimos este lenguaje. Los estudiantes que pasean por la Universitat Jaume I tienen la suerte de contar con esta galería que les ha hecho infinidad de propuestas. Estoy pensando, por ejemplo, en la exposición de Iturralde, que fue maravillosa, pero quizá la pintura están mucho más acostumbrados. Entonces, ¿qué podíamos proponerles a los estudiantes y nuevos estudiantes de la Universitat Jaume I que se sorprendieran? Bueno, pues el arte cinético tenía aquello, tenía la ciencia, pero además tenía esa idea de confundir y engañar al ojo. El arte cinético busca la parte óptica, ¿no?, que es el ojo, intentar crear ilusiones ópticas, y además obras que incluso tuvieran un movimiento real, que formaran parte que hubiera un movimiento y que el espectador en este caso pudiera actuar directamente con ellas sin entablar un diálogo. ¿Qué ocurrió? Que la parte cinética podía resultar algo fría, no del todo, pero sí un poco fría para el espectador. Y entonces pensamos en contraponer la ciencia con lo contrario. ¿Qué es lo contrario de la ciencia y de la matemática? El mundo de la fantasía, la ciencia ficción, esos seres monstruosos que no sabemos si son de este planeta, si son de otro planeta, esas formas orgánicas, y entonces buscamos otro conjunto de obras que hicieran ese contrapunto, que fuera la ciencia ficción. De ahí el título de la exposición, Entre la ciencia y la ficción. Dos maneras de entender un conocimiento, pero en definitiva un mismo sentido y un mismo objetivo, que es el de transmitir el conocimiento. Ahora, si os parece, me acompañáis y vamos a ir describiendo algunas de estas obras y os voy a explicar algunas de las características que tienen las obras más destacadas de esta exposición. Detrás de mí tengo un título muy descriptivo que tiene mucho que ver con esta exposición, Més enllà de la realitat. Més enllà de la realitat, de alguna manera, busca ese sentido fantástico que hay más allá de la realidad, aquello que queremos imaginar, que queremos crear. A veces el ojo nos engaña y queremos ver lo que no vemos. Fijaros en esta escultura, la primera de las piezas que aparece en esta exposición, que es una escultura de Elvira Alfageme. Esta es una escultura cinética que además tiene movimiento. Uno de los elementos primordiales en esta exposición, además del material que vemos físico, es la luz que entra, la luz natural o bien la luz indirecta, en este caso una luz artificial. Es clave la luz porque puede entrar por los cuatro lados, incluso por la parte superior. Y al crear
esa luz incidir en los cristales, que algunos están tintados, crean unos reflejos. Esa idea de esos pequeños, ¿no?, espejos dentro, y esa idea de esa luz es una de las premisas del arte cinético y del arte óptico, y además el movimiento. Quizá muy pocos alumnos han podido estar en una exposición donde se pueda tocar la obra. Aquí se puede y se debe. Javier Calvo es otro de los escultores, de los artistas que ha sido invitado a participar en esta exposición. Su propuesta es muy interesante porque además de ser un soporte poco habitual, como es el caso de un paraván, además tiene también esas ideas y esas características de ese lenguaje, pues en este caso mucho más abstracto y también, ¿por qué no?, cinético. Fijaros, aquí hay un paraván con unos colores fríos en esta banda, rosas, azulados, violáceos, y por detrás están los colores más cálidos, los verdes, los marrones, los colores en contraste. El espectador nunca puede ver ambas caras a la vez, tiene que estar rodeando, por lo cual también tiene que estar implicándose. Aquí el juego matemático de las líneas y las confluencias es evidente, pero después también hay un punto de juego y ¿por qué no?, de interpelar al espectador para hacerle de nuevo que participe y que rodee la obra. ¿Me acompañáis y la rodeamos? Fijaros, ahora estamos en el lado de los cálidos, los verdes y los marrones frente a los azules y los violáceos. La misma idea geométrica, geometrizar la obra, pero a través de dos combinaciones de colores muy interesantes. Nos vamos ahora a todo lo contrario, nos vamos al mundo de la fantasía. Turno de noche. El turno de noche, aquellos que trabajan de noche, por la noche salen a veces el género monstruoso, aquellos seres, ¿no?, a los que tememos. Hace poquito fue Halloween, jugamos con ese juego, ¿no?, de los monstruos, de los seres que no son de este mundo. Bueno, pues aquí este artista lo que nos propone también es un encuentro con 4 seres completamente monstruosos. García Castejón además ha trabajado muy bien el juego de las sombras, las formas orgánicas y antropomórficas del cuerpo, pero después un rostro completamente desfigurado, nos parece un alien, nos parece quizá un extraterrestre, o a lo mejor es un reflejo de nuestros propios miedos. Quizá una de las problemáticas que nos hemos encontrado las comisarias en esta exposición ha sido la dificultad de encontrar mujeres artistas. Eso ha sido un hándicap que la verdad que lamentamos y que seguramente tanto Paloma como yo seguro que subsanaremos en próximos proyectos, porque es una lástima, ¿no?, que en este tipo de proyectos sea tan difícil encontrar mujeres artistas. Tiene una explicación evidente, ¿no?, y es que partimos de la colección del MACBAC, donde fundamentalmente la gran mayoría de obras corresponden a artistas hombres, pero sí que hay alguna excepción. Hemos empezado con Elvira Alfageme y vamos a acabar con Benedito, ¿no?, que es otra magnífica artista, y además en esta pared también queríamos plasmar ese contrapunto y ese equilibrio o desequilibrio que os explicaba entre las obras más de género fantástico y aquellas mucho más abstractas, más constructivistas, aquellas en las que realmente el artista ha seguido una línea científica, matemática, y no se ha dejado llevar por los sentimientos. Aquí tendríamos el sentimiento puro, mientras aquí tendríamos la linealidad y la abstracción y la matemática pura, con dos tonalidades, en este caso también muy similares, que son los fríos, los azules, pero con dos maneras distintas de plasmar. Es entre la ciencia y es entre la ciencia y la ficción. Para hablar de estas esculturas tenemos, como veis, unos espectadores de excepción. Han venido unos alumnos de publicidad de la Universidad Jaume I, de cuarto, o sea que están ya acabando, por cierto, a los que agradecemos que hayan venido porque están visitando la exposición, van a hacer trabajos y entonces vamos a explicarles, ¿no?, ya que están aquí, la última de las piezas que queríamos plantear en este recorrido, y es una obra de José Luis Alexanco. Tenéis varias esculturas en esta exposición. Hemos visto 2 que eran precisamente del mundo cinético y vamos a acabar con 2 que son mucho más orgánicas. José Luis Alexanco busca precisamente aquello que probablemente a ti te ha despertado la incomprensión, no sabes exactamente qué significa, porque precisamente lo que a ti te puede sugerir es lo que quiere el espectador que sientas, esa desazón de si es algo orgánico, de si es algo de alimentos, si es una parte de un cuerpo, si es un fragmento de un cuerpo, si es un pedazo de un órgano.
precisamente esa idea de que no sea algo fidedigno a la realidad, sino que tenga muchas connotaciones y que a ti te sugiera muchas cosas, es exactamente lo que quiere plantear el artista. ¿Por qué está en esta exposición? Pues porque juega también con el género de lo fantástico, ¿no? De lo orgánico. Tanto valdrá si veis un fragmento de una tela aplastada como si veis quizá un órgano vital, cualquier cosa vale. Cualquier cosa vale, o puede ser quizá un pedazo también de algo no tan físico, sino también, ¿por qué no?, de algo más psicológico. Está ahí colocado con toda una seriedad, ¿no? Y además con ese color que casi semeja, ¿veis?, el color de la piel, ¿no? Con lo cual nos parece que sea una parte de nuestro cuerpo. Puede ser lo que vosotros queráis. Bueno, vamos a dejar de forma permanente la Universitat Jaume I porque esta semana han pasado muchísimas cosas en el ámbito cultural. Vamos a empezar por una exposición que se desarrolló el viernes pasado, se inauguró el viernes pasado, y es el concurso de carteles de las Fiestas de la Madalena 2016. Ya sé que esta sería una sección propia de Lledó, pero nos va a dejar, ¿no?, por aquello de que tiene algunas referencias artísticas, entrar en esta exposición donde este año se han presentado 45 trabajos y ha resultado ganador Iván Rodríguez Piquer. Este joven es diseñador de productos cerámicos, ha firmado el cartel Romería. Iván siempre ha tenido una afición por la cartelería y se ha presentado a numerosos premios. De hecho, esta es la tercera vez que se presenta este galardón, aunque ya hacía tiempo que se había presentado. Estuvimos allí, charlamos con él y Iván nos destacó que Romería, la pieza ganadora, representa una galleta de fantasía, con todos los elementos de las fiestas, incluido por ejemplo el rey Jaume I, que no suele ser un elemento que sea habitual de referencias en la cartelería de la Madalena, también la panderola, tiene una forma en 3D, es una cinta en 3D, que tiene una espiral, que tiene muchísimo movimiento. A mí me ha llamado también la atención otros carteles, como el que está elaborado con muñecos de plastilina, otro a base de trencadís, la aparición de los carromatos engalonados, que cada vez más están presentes también en estos motivos, la fuerza de la dolçaina y otros tantos ejemplos que hablan de la riqueza de motivos que tienen que ver siempre con estas exposiciones. Además, la muestra se completa con unos trajes y varias gallatas que dan un poco de riqueza ya y empiezan ya la cuenta atrás para las Fiestas de la Madalena 2016. Y seguimos con la exposición. Ya sé que no estamos en la Galería Octubre, pero es que los estudiantes del siglo XXI necesitan mucho más. No es solo esas 18 piezas que les planteamos dentro de la galería, sino que además proponemos al espectador, al estudiante, pero al espectador que quiera acercarse, que la universidad es mucho más que solamente las piezas que están en la galería. La universidad es un espacio vivo donde hemos de intervenir en él y muchos escultores han realizado esculturas para este campus, que están de forma permanente y que están precisamente para el disfrute de los estudiantes, del profesorado y en general de todos los visitantes de la UJI. En esta exposición proponemos un recorrido por 5 esculturas. Una de ellas es precisamente en la que nos encontramos, que es Guante Blanco de Manuel Sáez. Una escultura que más bien es un panel cerámico. Es muy complejo para ver porque cuando tú paseas por el ágora realmente lo estás atravesando y pisando y a veces no eres ni consciente de que estás atravesando una escultura. Vamos a utilizar las palabras de la comisaria de Paloma Palau y os voy a explicar realmente algunas de las claves de esta escultura. Fijaros, dice: la instalación fue un desafío para el artista y llevarla a cabo resultó complejo, no solo por sus dimensiones, sino porque Sáez suele trabajar en papel. Como él mismo explica, seleccionada la imagen definitiva, que al principio carecía de líneas rectas y que sugiere la forma de una mano, representa la acción, el gesto, la clarividencia o la figura humana. Así adiviné que habría que volver a empezar. Sáez proyectó entre 2001 y 2003 en la sugerente figura de un círculo de 1848 metros cuadrados, un guante blanco con azulejos de 33 por 33 centímetros para lugar de encuentro y reivindicación por excelencia de la universidad. Un guante en forma de mosaico en blanco y azul
que, parafraseando el autor, es una metáfora de muchas cosas. Y ya son 35 ediciones de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, una cita ineludible para los amantes de los libros. El escenario, como ya es habitual, la Plaza Santa Clara. Esta feria del libro se podrá visitar hasta el próximo 15 de noviembre y hay un total de 10 librerías, tanto de toda la Comunidad Valenciana, tanto de Castellón como Valencia y Alicante. Un encuentro y una posibilidad o un pretexto para husmear entre esos libros antiguos, entre esos libros encontrando quizá algún tesoro, algún libro que leímos y que perdimos en nuestra infancia, o simplemente notar ese olor al libro antiguo. Hay dentro de la simbología universal un elemento que hace referencia al saber, al conocimiento, a este elemento que tantas veces estamos nombrando en la exposición de Entre la ciencia y la ficción. Y ese es el árbol. Siempre se ha dicho que el árbol representa el conocimiento. ¿Por qué? Porque hunde sus raíces en el suelo. A partir de ahí sale el tronco, de donde se alimenta con su salvia las ramas. ¿Y de las ramas qué salen? Pues las hojas y los frutos, que son en definitiva el fruto del trabajo. El árbol del conocimiento es precisamente el título de la escultura que tengo a mis espaldas, de Mikos Plafli. Vamos a leer lo que nos dice Paloma Palau, la comisaria de esta exposición, y que nos ayuda un poco a entender y a seguir esas ramificaciones. Dice Paloma: diriges la mirada hacia arriba y ves cómo las ramas de metal rompen el cielo en trozos, formando figuras geométricas. Bajas la mirada y descubres que las mismas ramas proyectadas en el suelo forman otras distintas. El contrapunto del agua, con los ingeniosos chorrillos de la pieza que brotan de sus ramas metálicas, te hace sonreír. Azules, el cielo y el suelo producen un fuerte contraste con los naranjas oxidados. El árbol, símbolo de la sabiduría. Y ahora nos vamos a otra exposición que se inauguró el viernes pasado. Nos vamos a la Galería Art Damm para conocer algunos de los trabajos de Marta Ribes, que bajo el lema único y múltiple hace referencia a la técnica y naturaleza del grabado. ¿Por qué? Bueno, pues porque el grabado es único, pero a la vez en su calidad de obra seriada se convierte en una obra múltiple. De ahí el título, único y múltiple. Esta galería castellonense de la calle Ayoza del centro de Castellón tiene el lujo de contar con esta jovencísima y talentosa artista. Ella, por ejemplo, afirma que el tono de su obra se mueve entre lo alegre y lo grotesco. La caricatura, la exageración o el esperpento son cualidades comunes entre la infinidad de personajes que aparecen en pinturas y estampas. Además hay una cantidad de metáforas, sobre todo en el mundo pictórico, en torno a la mesa, en torno al banquete. Muy interesante, y a mí me ha llamado poderosamente la atención esos grabados hechos sobre cerámica, además con un punto de arte callejero y de graffiti. Una exposición muy recomendable que los amantes del arte no se pueden perder y que estará hasta el 28 de noviembre, recuerden, en la Galería Art Damm de Castellón. Y por cierto, la noticia cultural de esta semana es la donación a la Fundación Borja Sánchez para niños con lesiones cerebrales de un montante de 1.000 euros por la venta o parte de la venta de una obra de Charles Chaplin firmada por el pintor Maseda. Esta es una obra que además desde Televisión de Castellón conocemos muy bien, vimos gestarse en el marco de la cuarta Semana del Arte de Marinador, ahora no hace ni un año, celebrada en diciembre del año pasado, en 2014. Es una pintura que Maseda ya pintó de forma solidaria y dijo que cuando se vendiera el dinero iría a esta fundación. Bueno, pues finalmente, coincidiendo con esta exposición que Maseda ha tenido en Vilafamés, ha llegado ese comprador ansiado, que es Gustavo Martínez, de la empresa Galatrans. Él es el flamante dueño ahora del Chaplin, que decorará su casa y que además ayudará con estos 1.000 euros a las familias de esta fundación con niños con lesiones cerebrales que tanto necesitan esa aportación económica para seguir adelante con su rehabilitación. Desde aquí nuestra enhorabuena a Gustavo por tener ya entre su colección una obra de Maseda, al artista por su solidaridad y a la Fundación y a estas familias de valientes que son la Fundación Borja Sánchez por seguir trabajando y no perder el aliento. Nos vamos a despedir ya de la Universitat Jaume I,
pero lo vamos a hacer desde una de las esculturas más longevas del campus, esta Dona dominant el cel i la terra de Salvador Mayén. Vamos a escuchar una vez más las palabras de Paloma Palau, que dice: Dona dominant el cel i la terra es una escultura que está perfectamente integrada en el entorno. Te parece una fantástica manera de estimular la imaginación. Piensas que nada es lo que parece y eres consciente de la dualidad entre lo visible y lo invisible. Tus pies coinciden con su mentón. Te sitúas delante de la boca y compruebas que es tan larga como tu propio brazo. Muy cerca de la nariz tiene una curiosa perspectiva de la facultad. Abraza sus formas curvas. Esta mujer que está completamente enterrada, semienterrada, donde lo que no ves es todo el cuerpo y lo que se ve es simplemente el rostro. Pero aún así es poderosa. Ella domina el cielo y la tierra, ya que Salvador Mayén le dedicó precisamente a la mujer esta escultura. Vamos a acabar con ella y vamos a acabar también con un agradecimiento a la Universitat Jaume I por habernos brindado la oportunidad de estar aquí, y un agradecimiento también personal a aquellas personas que han organizado esta exposición y que han hecho posible esta realidad, que son Paloma Palau, a la que hemos mencionado en numerosas ocasiones, que es la comisaria de esta exposición, también a Rosalía Torrent, que ella es la directora del Museo de Arte Contemporáneo Vicente Aguilera Cerny. Rosalía es profesora de la Universitat Jaume I y ha sido también copartícipe y responsable de todos y cada uno de los aciertos que ha tenido en esta exposición. Y también, por último, a Vicent Rambla, que es el vicerrector de Cultura de esta facultad, que además también tiene una obra, Navigators, en esta exposición, y que es, en definitiva, también todos aquellos agentes que han hecho posible esta exposición. Nos vamos, volveremos, prometemos volver a la Universitat Jaume I porque nos han quedado muchas cosas por descubrir, y vamos a acabar con la agenda cultural.